el simbolismo de los sacrificios. Simboliza también lo de Jesús. Isaías profetizó. Entonces eso como que ya estaba algo que ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo que eso iba a pasar. Y no creo que un Dios justo dejaría fuera a sus hijos. Ok. Me encantó el punto de vista y mira, eso es que eso traería muchas preguntas. Traería demasiadas preguntas. Porque dirían, bueno, ¿y qué hacemos con Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí hay un detallito. Amó Dios al mundo. Eso es un detalle. Dijo al mundo y no a los judíos. Entonces, aparentemente, pues sí, el plan de Dios desde el principio era ese, porque ya él sabía. Porque si nos predestinó en su gran sabiduría, que yo siempre he dicho que nosotros no podemos entender eso. De ahí es que viene el calvinismo y la predestinación, pero hay algunos detalles que yo pienso que malinterpretamos porque escapa del entendimiento de los seres humanos. Creo que el tema de la predestinación cae en lo que habló Cristo. Lo que no entienden los de aquí, van a entender lo de arriba. Y creo que por eso, por nosotros atrevernos a escudriñar demasiado profundo, es que hemos tenido ciertos problemitas. Pero así como dice Mayelin, el plan salvador de Cristo fue para el mundo. No fue solo para los judíos. Desde el principio Dios quería que todos nosotros, que les voy a decir algo, no somos judíos, pero todos somos hijos de Adán y Eva. Eva, madre de todos los vivientes, significa su nombre. Adán rojo, todos tenemos sangre roja. Y todos somos hijos de Eva. Y cuando Dios vistió con piel de cordero a Adán y a Eva, después que lo sacó del huerto, que pecaron, o antes de sacarlo, eso simboliza a Cristo, el Cordero. ¿Y por quién fue? Por Adán y Eva, y nosotros somos descendencia de Adán y Eva. No le puso el vestido a Sara ni a Abraham, no se lo puso a Sem, no se lo puso a Abel, se lo puso fue a Adán. Es decir, que todos nosotros tenemos, desde el principio, el plan era que todos tengamos acceso a la salvación. Ahí no hay forma de decir de que Dios tiene caritismo, carita con Dauris. ¿Por qué rayas la pantalla, Dauris? Ahí vemos que Dios no tiene ningún tipo de carita con los judíos. Y ahí se puede ver el amor que tiene Dios para con nosotros. Y ese tema me pidieron que querían tocarlo acerca de eso. Yo quiero que no se equivoquen con eso. Miren, el amor de Dios es para todo el mundo. El amor de Dios es para los árabes. Sí, el amor de Dios es para los musulmanes. No se equivoque con eso. No crean de que estamos predestinados un grupo para que se lo lleve el diablo. El tema de la predestinación es demasiado profundo para nosotros poder entenderlo a cabalidad. Lo que pasa es que Dios sabe quién se va a salvar y quién no. Pero aún así, que diríamos que Dios fue un tonto que, sabiendo que la mayoría, como la arena del mar, se iba a perder, mandó a su hijo a morir por todo el mundo. Entonces él diría, ¿por qué no lo mandó a morir por las personas específicas que se iban a salvar? Él lo mandó a morir por todo el mundo. Es decir, que todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Y ese es mi problema con el calvinismo. Salvo siempre salvo. Predestinación. Oye, ¿cómo tú me vas a predicar de que desde el principio Dios planificó que fulano se iba a perder y que fulano se iba a salvar? Pero él manda a su hijo a morir por el mundo. Eso es contraproducente. Hay algo que nos cuadra. Y no es que la Biblia se equivoque. Yo creo que el problema somos nosotros cuando no podemos dar una interpretación cabal acerca de lo que dice la palabra de Dios. Hay cosas que hay que analizarlas. Cristo vino a morir para que todo aquel que en él crea, y luego dice, cuando le pone la gran comisión, entonces afirma eso y dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que fue el problema que tuvo con Pedro.
Pedro no quería predicar a los gentiles. Dios se lo tuvo que presentar. Y es lo que ocurre. Yo creo que todos nosotros sí siempre estuvimos en el plan de Dios. Porque aún lo dice el libro de los Salmos. Mi embrión vieron tus ojos. De los judíos, no fue de los judíos. Mi embrión, está hablando en sentido general de la vida. Y Dios le está dando espíritu de vida a todos los seres humanos. Inclusive dice un salmo que dio dones a los hombres y también a los rebeldes. Los sidonios eran idólatras en el tiempo de Salomón, y Salomón buscó a los sidonios porque él reconoció que no habían como sidonios para hacer obras de arte de talla de madera. Me parece que era. Es que Dios le dio dones a todo el mundo y dio de su espíritu a todo el mundo. No puede ser que Dios desde el principio dijo, bueno, dáselo a fulano, este sí, este no, pero voy a mandar a mi hijo que muera por todo de balde. Eso no tiene sentido. Desde el principio usted y yo estuvimos en los planes de Dios, y que nadie se equivoque con eso. Perfecto. El Señor bendiga. Hasta este punto, ¿alguien quiere aportar algo? Si desea aportarlo, lo puede decir ahora. Samuelito, el profeta Samuel. Óyeme, qué profeta este. Sí vi, Pablo, que tuviste un problema técnico. Nosotros vamos a hablar de ahorita mismo acerca de Samuel, profeta. ¿Saben que Samuel tiene un pequeño problemita acerca de que quién fue que le habló, quién se apareció? Si fue la bruja que hizo aparecer a Samuel, si no fue Samuel, qué fue lo que ocurrió ahí. Y es un tema que ha creado muchísima polémica. Al principio diríamos, bueno, es obvio de que ese no fue Samuel, pero en la Biblia hay unos argumentos que ponen a la gente muy dudosa hasta el día de hoy, y eso es lo que vamos a ver. Ángel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Voy a hacer una pregunta, Ángel. ¿Tú crees que una bruja puede hacer que una persona que esté en el paraíso pueda volver a la tierra? O sea, que vaya al cielo, No. ¿sabes? Eso suena ilógico, ¿verdad? No rotundo. Imposible, suena imposible. Mayelin, dígame. Ok. No, está bien ya. Ok. Antes de entrar en ese detalle, vamos a ver quién fue Samuel. Samuel fue un profeta, ¿verdad? Su nombre pueden ver que significa oído de Dios o aquel que escucha a Dios. Pueden verlo por ahí. Si seguimos adelante, podemos encontrar lo siguiente. Miren, en la Wikipedia, aquí, como pueden ver, dice que Samuel, así se escribe en hebreo. ¿Alguien lo quiere pronunciar? Lo puede hacer y compartirlo con nosotros. Aquel que escucha a Dios, el nombre de Dios, fue, según el texto bíblico, un profeta hebreo, líder militar y último juez de Israel. Recuerden que en una ocasión hablamos del juez Sansón, Shishon, como se diría en hebreo. Y aquí vamos a hablar acerca de Samuel, que fue el último. Dice que el primer libro de Samuel fue un profeta que pertenece a la tribu de Leví. Los levitas, bueno, siempre fueron reconocidos por ser sacerdotes, adoradores, ¿verdad que sí? Su padre era Elcana y la madre era Ana, y esta mujer era estéril. Aquí empieza la vida milagrosa de este caballero. Miren, al igual que Sansón, la madre de Sansón era estéril. No recuerdo, creo que el nombre no lo menciona la Biblia de la madre de Sansón, sí menciona el nombre del padre, que era Manoa. Y en este caso, miren el hombre que salió. En este caso también, el caso de Samuel, su madre era estéril. Y también ora porque quiere un hijo. Aquí sí se menciona el nombre de la madre, que era Ana, y su padre Elcana. Y Dios le dio un hijo cuando lo pide. Y ella hace una promesa de que lo va a dedicar en el templo de Dios, y así cumple su promesa.
este caballero presenta al primer rey que fue Saúl y al segundo que fue David. Los ungió, un hombre que cada vez que oraba, señores, Dios le contestaba, estaba conectado con Dios. Según Wikipedia podemos ver información personal, son fechas aproximadas, tal vez entren en una página o que otra fuente y verán tal vez unos pequeños años de diferencia. La Wikipedia dice que nace en el 1100 antes de Cristo y bueno, miren, estaba cerca de Salomón. Salomón aparece en la segunda mitad del siglo 9 antes de Cristo, en el 900 y tanto, en el 1000. Estaba cerquita, a diferencia de un siglo realmente, de lo que pasó con Salomón y la reina de Saba. Nace en el 1100 antes de Cristo y dice aquí que muere alrededor del 1010. Antes de Cristo se calcula al revés. Perfecto. Antes de Cristo los años se calculan al revés. Es decir que al parecer duró 90 años de vida este profeta. Sus padres, ya lo mencionamos, fue profeta, juez, líder militar. Increíble. Y fue el último juez que aparece aquí en la Biblia. Y este caballero, Samuel, no quiero que se equivoquen. A Samuel véanlo como Jeremías, véanlo como el profeta Isaías. Y le voy a decir algo. Samuel se considera hoy a la altura del mismísimo Moisés en la cultura hebrea. Es un tronco de profeta, de hombre, de juez y líder, a la altura de Moisés, ni más ni menos. Se considera Samuel, por si no lo sabían. Usted hablar mal de Samuel es el equivalente al hablar mal de Moisés en la cultura judía. Tenga mucho cuidado con este nombre. Primer y segundo libro de Samuel. En algunas Biblias los libros primero y segundo parece que son un solo, como el libro de Samuel. Aquí lo tenemos dividido porque es muy extenso. Entonces Reina Valera, versión Felipe, Dios habla hoy, todas las versiones que yo he leído lo han separado porque es un poquito extenso para poder ubicarlo un poquito mejor en la historia y no abrumarnos. Dice que los dos libros cubren un periodo de aproximadamente 130 años, desde el nacimiento de Samuel hasta poco antes de la muerte del rey David. Y pueden ver, miren, estos libros, el primero y segundo de Samuel habla acerca primero de Samuel, de Elí, de cómo Elí tuvo sus hijos, de cómo crece Samuel. Y en el segundo podemos ver algunas actividades de David y de Saúl, algo muy conflictivo, muy extraño, cosas muy épicas. Les recomiendo que se lean el libro de Samuel, primera y segunda. Es literalmente, es emocionante, como si fuera una serie de Netflix. Y no estoy exagerando. Cuando a mí no me gustaba leer, cuando era adolescente, empecé leyendo y me levantaba y era corriendo a agarrar la Biblia para seguir leyendo el libro de Samuel. Y muy emocionante. Si lo leen desde el principio, sí. Aquí el libro de Samuel empieza con el nacimiento. Recuerden que si alguien quiere tener alguna participación lo puede hacer. En el nacimiento vemos cómo fue el inicio. La historia empieza con su madre. Su madre Ana no puede tener hijos porque es estéril, eso lo sabemos, ¿verdad? Y ella iba todos los años con su marido, el Cana. Y el Cana tenía dos esposas, tenía otra mujer. Y esa mujer, Penina, vivía fastidiando a Ana porque no podía tener hijos y ella se sentía mal todo el tiempo y su marido la consolaba y hasta le daba cierto trato. Dice, mira, pero a Ana daba una parte escogida, el verso 5 aquí, porque la amaba, aunque Jehová no le había concedido hijos, y eso la afligía mucho. Cualquier mujer que no pueda tener un hijo, pues imagínese usted. Y la historia dice que ella fue un día cuando bajaron a orar desde todos los años y se va delante de la presencia de Dios porque quiere un hijo, con la promesa de que si se lo da, lo iba a dedicar a Dios totalmente. Pues aquí pueden ver algunas escenas más o menos. Esta sería Penina y sus hijos, la otra mujer del Cana. Eso era cuando los hombres eran dichosos, que teníamos de una mujer. Aunque sinceramente yo creo que no puedo con una. No sé cómo se harían esas personas que tienen 17 mujeres que tenían aquel tiempo. Eso era un desastre en la casa. Eso
eso de la bigamia, si Dios no lo hizo así es porque eso es problema al cuadrado. No podemos los hombres con uno y vamos a poder con 5 y con 7. Por favor. Es un desastre. Y todos los problemas en la Biblia, fíjense, muchos hombres tuvieron problemas por tener más de una mujer. El mismo Cristo dijo en el principio, no fue así. Nunca fue plan de Dios que el hombre tuviera más de una mujer. Nunca lo fue. Ahí entra la ley permisiva del Antiguo Testamento. Ocurre de que esta mujer pide y llora y lágrima y Señor y que yo necesito y se le aparece Elí. Le voy a decir algo. En la cultura judía en aquel tiempo, cultura israelita, ser estéril era una afrenta. Eso era como una maldición. Era una persona infructuosa. Era como un castigo. Y concebir como una bendición. Así era como se veía. Ella tenía una presión psicológica y Penina día por día vivía con esa presión psicológica. Miren, en una ocasión cuando ella estaba orando, como pueden ver aquí, por ejemplo esta imagen ilustrativa, Elí le dice, pero es ebria que tú estás. Imagínenselo yo lo que tenía esta mujer. Estaba mala porque quería un hijo. Pues señores, Dios le responde. Y ella cumple con llevar al niño a la casa de Dios con el dolor de su alma, el único que tiene. Asimismo podemos ver la actuación de ella como la de Abraham cuando quiere entregar a su único hijo para sacrificarlo. Y que también representa cuando Dios manda a su hijo unigénito a morir por nosotros. En la Biblia Dios tiene esas representaciones. Y aquí Ana está. Ana fue una mujer de fe. Pueden ver aquí, por ejemplo, Samuel crece, está dentro y comienza a ver las actividades de los hijos de Elí, que la vamos a ver un poquito más adelante. Y Dios llama a Samuel. Y en ese llamado, pues Samuel dice, bueno, Elí, dime, ¿tú me llamaste? Elí dice, no, yo no te he llamado. Sí, tú me llamaste. No, yo no te he llamado. Y eso ocurrió 3 veces. Y le voy a decir algo. Si vamos a ver las características, que vamos a volver ahí acerca de Samuel y el llamado de Dios. Si vamos a ver las características de esta mujer, de cómo ella actuó, porque tiene un papel crucial en cuanto a Samuel. Las madres tienen un papel crucial en cuanto a la educación de los hijos. Tiene las características de una mujer virtuosa, de Proverbios 31, del 10 al 31. Esta mujer es Samuel. ¿Y por qué? Porque ella cuando ora y promete, lo cumple y lleva al niño. Y ella hace una oración regocijándose, el capítulo 2. Y en el verso 10 dice algo que me sorprende. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará. Recuerden eso, sobre ellos tronará desde los cielos. Y Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey. Pero ¿cuál rey si no había rey todavía? ¿A cuál rey? Esta mujer está profetizando. Y Jehová juzgará los confines de la tierra. Cristo menciona eso, los confines de la tierra, cuando Salomón recibe la visita de la gente de Saba de los confines de la tierra, que Salomón tenía dominio prácticamente de todo. Y exaltará el poderío de su ungido. Pero ¿cuál ungido? Si todavía falta mucho tiempo para que crezca Samuel y para que empiece a ungir a Saúl y a David, como son las cosas de la vida. Usted dirá, ¿y esta parte del trueno qué quiere decir? Lo verán más adelante. Pero ¿dónde está la madre de los hijos de Elí? No se menciona en la Biblia. Usted dirá, ¿pero y qué tiene que ver eso? ¿Saben qué tiene que ver? Los hijos de Elí fueron unos impíos y hacían la vez de sacerdotes de la iglesia, del templo, el lugar de adoración. Y eran unos impíos. Samuel, que estuvo bajo la misma educación y bajo el mismo contexto, mirando a los hijos de Elí, el sumo sacerdote, haciéndolo mal, él se mantuvo fiel. Pero aquí vemos cómo la madre de Samuel tiene un protagonismo, que siempre lo visitaba, siempre iba y estaba atento todos los años, y estaba y le hacía ropa y lo tejía, una madre virtuosa. Pero no se menciona la madre de los hijos de Elí, ninguna educación, no se menciona ninguna reprensión. Y de hecho la Biblia dice que Elí nunca corrigió a sus hijos. Usted dirá, bueno, pero no era de Samuel.
le vamos a llegar ahí el asunto. Oigan qué ocurre. Los hijos de Eli, que eran los sumos sacerdotes, vamos a traer el contexto. Cuando Samuel no había nacido, sucede que Eli tenía unos chicos que ministraban en el templo. Eso es como una iglesia, el pastor y sus hijos, que tienen unos hijos sin vergüenza, están en fornicación y desbaratando la iglesia. Ese mismo contexto, eso ocurrió en ese tiempo. Y yo creo que todo esto fue un plan, porque le da a Ana Samuel y de una vez lo deja ahí en el templo para que sea también sacerdote, porque los hijos de Eli no servían para eso, porque eran unos sinvergüenzas. Entonces esos hijos de Eli no recibían corrección de su padre ni de su madre. La educación es fundamental para un hombre, para que un hombre de Dios se levante. La educación en casa es necesaria y es fundamental. Yo conozco un caballero, una persona muy entendida, que me dijo que él ha visto chicos que crecen en hogares disfuncionales donde no hay nada, que no corrían nada, y son hombres de bien. Y él dice que eso es un milagro. Él lo dice, eso es un milagro, no hay otra forma de explicar eso, porque normalmente los hijos siguen los pasos de los padres. Y los hijos de Eli no recibieron corrección alguna de parte de Dios, y de ahí fue que vino el juicio. Esos barbarazos, ¿saben lo que hacían? A ellos les tocaban tomar parte de la carne que se llevaba. La llevaban carne para que lo quemaran, lo ofrecieran, y ellos tomaban una parte. Era así. Hoy día los feligreses llevan las ofrendas y los diezmos, y una parte lo toma el pastor. Es lo mismo. Dios no condena nada, ni en el antiguo ni en el nuevo. Es lo mismo, los que están en el templo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos no eran sinceros. Los hijos de Eli, se supone que primero se cocinaba y luego se tomaba una parte, se entraba con una especie de espátula con 3 dientes y se sacaba una parte, y lo que sacara era de los sacerdotes. Pero ellos lo querían crudo. Usted dirá, ¿para qué cruda? Aparentemente tomaban la grasa, el aceite, lo usaban de combustible, lo vendían, tenían un negocio con las ofrendas, eran unos impíos, y sobre todo entonces vivían en fornicación con las mujeres que iban a orar. Como que en un silicio agarran y comienzan a vivir en fornicación en una iglesia. Increíble. Se va a caer y automáticamente entren, que casi vamos a entrar ya al debate de Samuel y la bruja de Endor.